Tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en el tercer encuentro sobre salud y memoria cultural. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de Artes y Conocimientos Tradicionales, aquí en el Calmecac, Xochimilco. Y acabamos de escuchar una interesante ponencia del doctor López Ramos. A continuación, ahora vamos a escuchar dictar otra ponencia sobre su servidor. Concretamente, mi nombre es Daniel Piña Tapia. Yo soy psicoterapeuta y terapeuta tradicional. Soy investigador de temas de salud y medicina tradicional. He estado escribiendo ya desde hace años algunos textos, unos libros sobre mecánica y cuántica de medicina tradicional, Temazcal, el camino rojo, herbolario, orígenes y somatizaciones, medicina espiritual, medicina tradicional mexicana, poesía Solín Yolot y las palabras del Temazcal. Entonces, eh, a partir de una serie de instituciones o eventos. Soy coordinador del Centro Cultural de Artes y Conocimientos Tradicionales y del Centro de Especialidades Alternativas y Tradicionales. Voy a compartirles a ustedes una temática muy interesante que se llama la somatización histórica de las enfermedades. ¿Ah? Entonces, ¿en qué consiste esta temática? Es hablar otra vez del tema de la salud, pero darle una profundidad un poco mayor, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar. Sucede que en nuestro tiempo histórico, la complejidad y la extensión de las enfermedades ha rebasado las disciplinas encargadas de promover la salud y a los mismos sistemas confiados en brindar atención a la población mexicana. En nuestros días, las patologías son más complejas y diversas y por ende están reapareciendo y tomando mayor fuerza los antiguos sistemas de medicina tradicional y alternativa y se están desarrollando otras terapéuticas que en los próximos años también serán parte del dominio cultural. Entonces, la medicina tradicional mexicana también nos brinda una comprensión más profunda sobre las patologías que hoy nos enfrentamos. La enfermedad no puede ser solamente explicada a partir de una lógica lineal, tampoco de una visión reduccionista o fragmentaria, porque su complejidad nos lleva a entender que se construye y eso implica que existe una historia en la construcción. Entonces, este tema muy importante que muy pocos abordan, eh, la importancia de no solamente entender los síntomas o las causas de la enfermedad, sino también cómo se construye una enfermedad. Entonces, la historia de la enfermedad es una manera de comprender las formas en que se pueden construir las enfermedades. Toda construcción implica un tiempo de permanencia, es decir, en el cuerpo existen diferentes cosas que se van construyendo. Hay una duración de la enfermedad y obviamente los procesos de edificación de la misma enfermedad. De esta manera, entre una causa o agente de una enfermedad, aquello que la genera, y un síntoma que evoca, de un tiempo y un espacio, cuya variación, la profundidad y la complejidad puede ser muy diversa. En el sistema de la medicina tradicional también se le da mayor importancia a este agente o causante de la enfermedad, pues de él depende el tratamiento y también la posible curación. Entonces, iniciamos entendiendo que la medicina tradicional se concibe diferentes agentes o causales con los cuales proviene la enfermedad. Pueden ser internos autogenerados, como por ejemplo las emociones. Hay enfermedades que pueden ser generadas por una ira contenida o una depresión, o pueden ser generadas también por una melancolía, entre otros. Pero también pueden ser agentes perniciosos externos, por ejemplo, en la medicina tradicional se habla sobre una envidia, ¿no? Agentes recursivos, agentes indirectos. Muchos de estos son autogenerados por el sujeto producto de sus malos hábitos, hábitos mentales, emocionales, sexuales, alimenticios, de trabajo o falta de descanso. Es decir, nosotros creamos nuestras propias enfermedades debido a este desajuste. Ya los segundos provienen de energías que invaden al cuerpo, como pueden ser vientos fríos, calores o incluso energías intrusas provocadas por personas con actividades negativas o la mala energía en espacio natural. Los terceros son efectos de acciones anteriores que rompen el equilibrio de un sistema familiar como un ecológico
y son generados por las herencias familiares o culturales. Entonces, encontramos en ese sentido un tercer nivel o de tercer causal o agente de la enfermedad, que justamente es la dimensión familiar o social. Entonces, el agente de la enfermedad en cuanto a las herencias familiares y culturales son de gran importancia en el tratamiento para las enfermedades. Tienen un proceso longevo y una extensión considerable. Estos agentes han sido mal entendidos como enfermedades de filiación cultural, pero van más allá de esta situación. Entre las causas que generan la enfermedad y los síntomas que se exhiben, existe un tiempo de construcción que puede ser unas horas, pueden ser meses, pueden ser años o inclusive también hablaríamos de generaciones. Ahora bien, ese tiempo de presentación de los síntomas está alienado a un espacio en donde el síntoma se somatizará. El tiempo y el espacio están conjugados de manera compleja y caprichosa. Es decir, que ¿cuál será ese espacio? Obviamente, pues el cuerpo humano. Cuando en un cuerpo la enfermedad tiende a reaparecer, hablemos por ejemplo de un cáncer, ¿no? Donde la persona fue un tratamiento de quimioterapia, pero puede volver a aparecer esta enfermedad, se puede repetir o tiene a hacer una continuación a nivel de la familia. En la historia personal puede haber una enfermedad que continúa, por ejemplo, tenemos alteraciones respiratorias que son muy consecuentes en una persona, o también podemos entender que hay ciertas enfermedades que son muy familiares, por ejemplo, el abuelo es diabético, el padre es diabético, el hijo va a tender a ser diabético, pero también hay agentes culturales que tienen orígenes y tiempos también de construcción a nivel histórico-cultural. El causante de la enfermedad en un cuerpo, entonces puede ser personal, puede ser familiar o también puede ser sociocultural. Y puede encontrarse entonces en la cultura. Entonces, ¿cómo llega esta enfermedad a trascender a partir de lo que es la cultura? Diríamos para empezar que a partir de la familia se van heredando de manera consciente, de manera inconsciente, voluntaria e involuntaria, dichos patrones. Si bien con el tiempo cambian de forma, el fondo prácticamente tiende a ser el mismo. Entonces, la distancia entre lo que causa la enfermedad y los síntomas se da por naturaleza, producto de lo que es la gente. Ujú. Entonces, todo esto nos lleva a comprender que la historia no, nos lleva a los escenarios y a ciertos tiempos en donde nacen, se construyen los agentes originadores de la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, ciertos periodos históricos en nuestro país que por los acontecimientos presentes en él se denotan los orígenes de las enfermedades transgeneracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes experiencias a nivel social, cultural, muy fuertes que todavía están presentes hoy día y están generando o están denotando también cierto tipo de enfermedades. Entonces vamos a hablar de acontecimientos significativos, acontecimientos importantes que pueden ser a nivel personal, por ejemplo un duelo, hablemos un duelo no resuelto, puede generar también una consecuencia a nivel somático, ¿no? A nivel orgánico. O familiar, por ejemplo, un acontecimiento que se ha vivido a nivel de la familia muy intenso, por ejemplo, hablemos de una matanza de integrantes de una familia, eso también trasciende el tiempo y puede notarse en lo que sea una enfermedad. Y no hablemos también de ciertas experiencias, sucesos históricos que también tendrían por consecuencia un efecto a nivel de esa generación que lo vivió, pero aquí lo más interesante es entender que ese agente, ese acontecimiento altamente significativo puede trascender en el tiempo. Ajá. Entonces eso nos remite a la historia del país como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el periodo de la colonia, estamos hablando de un periodo comprendido aproximadamente de 1524 a 1600, 1700, que fue una época muy compleja, fue una época muy dolorosa, y que se definió por un enfrentamiento constante entre las antiguas civilizaciones precolombinas y las recién venidas del viejo continente, los europeos, los españoles, y como el surgimiento también de la raza mestiza y de lo que es un nuevo orden social. Este enfrentamiento generó mucho sufrimiento en aquellos días, generó dolor, hubo muchas matanzas, muerte, y sus efectos se tienen hasta nuestros días.
En este periodo se construyen los agentes que generarían varias enfermedades, de lo que es la historia de la nación mexicana. Ajá. Entonces, las transformaciones e imposiciones que surgieron en la época de la colonia arrojaron sus efectos de manera muy diversa. Las familias españolas de los conquistadores se beneficiaron, pero las familias nobles indígenas fueron perdiendo su peso y su economía. Las familias mestizas surgieron, ¿no? En este periodo, las antiguas dinastías religiosas indígenas fueron asesinadas, los nuevos grupos clérigos españoles tuvieron un mayor control total, las familias indígenas fueron reubicadas y perdieron su calidad de vida, ¿no? ¿Ah? Llegaron otras familias del viejo continente, es decir, el peso de la colonización y la evangelización no fue el mismo en cada una de estas familias, o en cada uno de estos sectores de la población. Por eso es que hay racismo, por eso es que hay clasismo, por eso también cierto conformismo y una serie de enfermedades sociales que vamos a ir denotando poco a poco. Entonces, por ello es que el estudio del pasado es muy importante y conocer la historia para poder sanar esas viejas heridas, tomar conciencia que también somos seres históricos, no solamente individuales, no solamente familiares, y sacar a la luz las cosas tal cual fueron, ¿no? Sin filtros, conociendo, aceptando la realidad histórica del país. Retomar nuestra herencia cultural en este sentido, dando su lugar a los caídos, a los ancestros. Ajá. Liberarse de las memorias impuestas, no ser sujetos reactivos o pasivos, sino conscientes y creativos para heredar una nación mejor a las generaciones que se verán más adelante de nosotros y ser una ofrenda para los que ya no están con nosotros, los que ya se fueron, ¿no? Entonces, ¿cómo es una enfermedad de orden histórico-cultural? ¿Cómo se presenta y se manifiesta ya en nuestro periodo histórico? Existe un nivel de expresión de la enfermedad y de comprensión más profunda que escapa a la lógica causal determinista y reduccionista de algunos especialistas. Es una comprensión holista de orden histórico-cultural. La dimensión histórico-cultural estudia las causas y los efectos mediatos en la enfermedad, pero también la construcción de estos a lo que es a través del tiempo histórico. Entonces, concibe la enfermedad como una expresión final y presente de un problema que se fue generando a través del tiempo. Es decir, hay enfermedades agudas que tienen un intervalo temporal como un dolor de cabeza, existen enfermedades crónicas que tienen una mayor longevidad como la diabetes o los mismos problemas mentales, pero existen otras enfermedades cuyos orígenes no se ubican solamente en el proceso de vida del enfermo, sino descansan en el orden familiar y sus activantes tienen una presencia en más de dos generaciones anteriores. Por ejemplo, tenemos el caso del consumo y la presencia del azúcar en la dieta de las familias mexicanas. El ingrediente es producido, consumido y heredado de generación en generación en una familia y desencadena también enfermedades como la diabetes. Otra expresión de una enfermedad cultural pueden ser ciertos eventos históricos que se muestran como patrones inconscientes en las familias mexicanas, como el racismo, como el clasismo, y generan división y exclusión. Son enfermedades históricas que pueden desencadenar enfermedades mentales como determinadas formas de pensamiento clasista. En este sentido, la enfermedad está circunscrita a la historia y a la cultura. La dimensión histórico-cultural atraviesa la familia del cuerpo, y tiene una expresión directa en los patrones y en las herencias familiares, eventos culturales trascendentales y significativos en los cuales se vive y se repiten formas y estilos de vida que pueden alterar la salud. Existe una memoria cultural que se guarda en el cuerpo y puede, por consiguiente, enfermar. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Comprender un concepto central que se llama somatización histórica. En este sentido, acontecimientos históricos se somatizan de manera transgeneracional. Cuerpos, ya sea en la generación que vivió directamente un acontecimiento altamente significativo o traumatizante, como también en generaciones futuras que no participaron en esos eventos históricos antiguos. La somatización en este sentido significa la concreción final de una serie de eventos y factores que se invocaron en los cuerpos históricos, culturales, familiares y personales y genera una alteración y enfermedades. La somatización histórica es una enfermedad
de un nivel histórico-cultural y de carácter transgeneracional, es el agente directo mencionado con anterioridad a las herencias y patrones familiares. A nivel histórico-cultural, la enfermedad en nuestro país tiene un orden sistémico y los agentes macro socioculturales se encuentran representados a nivel micro y viceversa, de manera que la enfermedad física puede tener una causal religioso y una enfermedad emocional un orden moral. En ese sentido, la enfermedad no puede reducirse a un nivel micro u orgánico solamente, sino que existen enfermedades físicas y también enfermedades sociales, ya que la sociedad está constituida por los sujetos indivisibles. Cualquier sujeto corporal es el de naturaleza histórica y puede estar tomado por esta. En toda enfermedad existe un componente histórico de diferente orden y de nivel de explicación. Entonces, vamos a ver cuáles serían las enfermedades de este. Somatización histórica puede mostrarse de la siguiente forma. En enfermedades morales que tienen su expresión en problemas sexuales individuales. Entonces, ojo, aquí la cuestión moral es un tema de orden cultural. La moral no es un problema psicológico, la moral no es un problema médico. La moral es una concepción netamente de orden cultural, pero que al haber un desajuste en ella puede generar problemas sexuales individuales, enfermedades individuales, como puede ser el VIH o SIDA, ¿no? Segundo, enfermedades mentales, fíjense hasta dónde llega, que están expuestas en la confrontación de principios religiosos antagónicos. ¿No? Por ejemplo, en concepciones que tienen que ver sobre el bien o el mal. Para una persona algo es bueno, para la otra persona algo es malo. Ahí está hablando ya de un pensamiento en donde hay nada más dos opciones, lo bueno, lo malo, el Dios o el diablo. ¿No? ¿Sale? Entonces, estos antagonismos o estos patrones mentales pueden generar alteraciones en este nivel. Pero también existen enfermedades a nivel emocional que se manifiestan a partir de la prohibición y manipulación de una creencia o de una costumbre. Entonces, recordar que en aquellos tiempos, y todavía se preserva, hay una eh, cierta imposición o cierta negación sobre ciertos tipos de creencias, y ese tipo de creencias también pueden generar enfermedades. Simplemente pongámonos a pensar un poquito qué significará una invasión en la actualidad, ¿no? Imagínense que un país, ¿no? Nos llega a invadir y prohíbe todas las creencias, ¿no? Todas las formas de pensar actuales. Esto no tendrá incidencia a nivel emocional en las personas que habitan en nuestro tiempo histórico, pues claro que lo tendría. Entonces, de ahí la consecuencia de tipo emocional. Pero también puede generar una violencia física en respuesta a represiones históricas antiguas. Entonces, México es un país que ha sido violentado, donde la violencia representa uno de los grandes males de nuestra cultura, pero esa violencia física no viene de hoy día solamente. Hay una violencia física que se ha gestado a partir de la conquista completamente, donde fue un asalto directamente violento a todos los que tenían una cosmovisión distinta a la española en aquellos días. También puede haber enfermedades físico-emocionales como lo puede ser el alcoholismo, que puede presentarse en un vacío espiritual y una pérdida del núcleo familiar. Esa es la parte interesante, el alcoholismo, que solamente se puede ver a partir de un punto de vista quizás psicológico o sociológico, pero si tratamos de comprender lo que es el alcoholismo en México, podemos entender que el alcoholismo es justamente una respuesta a un vacío espiritual, que se empezó a gestar justamente a partir de aquellos tiempos. Y obviamente esto también va a representar lo que es una pérdida del núcleo familiar, ¿no? Entonces, ¿cuántos problemas familiares son producto? Sería el alcoholismo, cuánta desintegración familiar se genera a partir del alcoholismo. Esto en sí, desde el punto de vista un poco más profundo, implica en este sentido un vacío espiritual. Pero no queda ahí solamente esto, sino que las enfermedades también pueden generar lo que es un problemas o enfermedades de tipo existencial, que es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque una enfermedad existencial, o un problema existencial, un vacío en lo que es el sentido de la percepción de la vida, puede generarse por la imposición de un nuevo credo. Fíjense la cuestión muy interesante, cuando algo se impone,
Una cosa es que la persona de manera consciente, que tenga la decisión consciente de cambiar su manera de percibirlas su vida, ¿no? O sus creencias, y otra cosa es cuando algo se impone de manera tajante y violenta, como lo es en el periodo de la colonia, ¿no? Esto genera enfermedades existenciales y de ahí viene también lo que sería un vacío. Ajá. Entonces, en esta dinámica encontramos que la somatización histórica es compleja y se da en diferentes niveles y formas. Vamos a empezar a esbozar, vamos a empezar a sistematizar cómo se dio esta somatización histórica de la enfermedad. Primero, la somatización histórica como una expresión directa de eventos culturales trascendentes que irrumpen y prohíben actos, costumbres y hábitos de una comunidad, una sociedad. ¿Ah? Cuando hay provisión de todos estos asuntos, va a generar un problema somático corporal, ¿no? Mental, emocional. Segundo, la somatización histórica como un efecto ecotransgeneracional, en donde nuevas reglamentaciones, convenios o prohibiciones de orden cultural tienen incidencia en más de 2 generaciones. Cuando hay algo, una prohibición en el sentido de que alcanza 2 generaciones, estamos hablando de 2 niveles. Estamos hablando de una generación que pueden ser tus abuelos, puede pasar a tus padres y puede estar presentándose en tu generación actual. Tercero, la somatización histórica presente producto de la asimilación, repetición y continuación de preceptos, concepciones o ideales que sucedieron en un tiempo antiguo y continúan hasta lo que sea el presente. Un ejemplo muy sencillo sería la concepción del pecado. La concepción del pecado, volvemos, es un tema de orden religioso, pero no nos podemos a pensar que esta concepción del pecado no solamente se queda a nivel de la creencia, sino que puede tener una incidencia a nivel completamente orgánico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Ya hay estudios en psicología social, por ejemplo, en donde se ve esto, como las concepciones morales tienen efectos en el psicológico. O, hablemos de una cuarta opción, que es la somatización histórica, en donde existe un rompimiento con el pasado, con las raíces que fundamentan las formas de identidad, las relaciones humanas y que desemboca en una constante búsqueda posterior. Es importante porque muchas de las problemáticas que tenemos hoy día, problemas de identidad, problemas de falta de fortaleza, problemas en lo que son los ciertos falta de virtudes en las familias o en las personas, un producto justamente con el rompimiento del pasado. Veámoslo de manera muy sencilla, ¿cuánto de nosotros a nivel de nuestra historia personal conocemos bien nuestro pasado personal, como historia personal? Y entendemos que todos estos problemas que pueden suscitar de nuestra historia personal están marcando nuestro presente y van a determinar también nuestro futuro. Ahora imagínense a nivel de la familia, ¿cuántos de nosotros conocemos realmente las historias de nuestra familia y de qué manera están influyendo en eventos futuros? Hablamos de a nivel cultural, no se diga más, cómo afecta todo esto. Bueno, entonces las formas de expresión de las somatizaciones históricas también son diversas y dentro de las que se tienen con mayor complejidad se encuentran las siguientes. Uno, somatizaciones que tienen como agente alteraciones en la alimentación. Ajá, entonces, hay una alimentación que es necesaria, una alimentación nutritiva, para la redundancia, una alimentación que es benéfica para el cuerpo, pero donde hubo una alteración a partir de una historia transgeneracional. Concretamente hablaremos, por ejemplo, del amaranto. El amaranto fue prohibido durante mucho tiempo en la época de la colonia y hasta hoy estamos conociendo nuevamente su valor nutricional. Esto nos lleva entonces a entender que esta alteración de su alimentación, lo que se dejó de comer producto de una producción en aquellos años y que alcanza hasta hoy, ¿no? Otra sería somatizaciones que tienen huellas a nivel mental, emocional, unas provisiones o somatizaciones cuya profundidad alcanza a nivel espiritual, la búsqueda del sentido, la carencia, por ejemplo. Y cuando hablamos de nivel espiritual y enfermedad espiritual nos referimos, por ejemplo, a suicidios, ¿no?
No estamos hablando simplemente de un asunto de las creencias. No, no. Nivel espiritual, desde mi punto de vista, la salud significaría una persona que no tiene sentido de vida, que todo le aburre, que no encuentra qué hacer con su vida, que lo que tiene no les sacia, que quiere buscar más. Es decir, le falta un asidero, falta una base, algo que le ayude a encontrarle sentido y fundamento, sentido a su propia existencia. Eso es una enfermedad espiritual. Bueno, también tenemos somatizaciones que afectan la identidad y las relaciones familiares y comunales. Entonces, problemas en donde hubo una ruptura en el tejido social a nivel familiar, a nivel comunal, y que obviamente esto está generando también una desintegración a nivel de lo que es la población. Eso es muy evidente, en México se encuentra muy separado, muy eh, fragmentado a nivel del tejido social, a nivel del sistema familiar, y esto tiene que también puede tener una incidencia a nivel de la historia cultural del país. Entonces, como podemos ver, la somatización histórica es una compresión profunda o tendencia a una compresión profunda y compleja que explica la enfermedad y sus formas de construcción a través del tiempo. En la historia del país han existido acontecimientos históricos que han tenido variedad de somatizaciones en los cuerpos. Encontramos eventos transgeneracionales que son surgidos en un periodo con lo que concretamente en el cual nosotros estudiamos, la evangelización en el periodo del porfiriato y la actual, la posmodernidad. En este periodo aparecieron muchas enfermedades. Se tienen registradas pandemias producto del virus, como la varicela, que dio muerte a millares de cuerpos indígenas, enfermedades de orden mental y emocional producto de las prohibiciones y la represión de la Santa Inquisición y administración de la nueva doctrina, enfermedades morales y espirituales que generan una gran cantidad de suicidios indígenas por la búsqueda de eliminar las antiguas costumbres y la antigua religión. En suma, los cambios drásticos venidos a más ejercicios ejercidos de forma intensa en un tiempo tan breve hicieron una gran mella en los habitantes del altiplano y de otras regiones. La asimilación forzosa de la nueva doctrina, el enfrentamiento de las nuevas religiones, la diferencia entre las moralidades, las creencias y las formas de pensar, los abusos surgidos se convertirían en los principales agentes de la somatización histórico-cultural de nuestro país. Para tener claridad de tan complejo proceso, encontraremos entonces las diversas reacciones y efectos inmediatos antes de que se conjugara directamente lo que es el mestizaje. Uno, la imposición de castigos corporales que hubo, que generó un rechazo inmediato a la cultura recién llegada. Dos, la imposición dogmática, donde se rechazaron, adaptaron y transformaron las nociones religiosas que buscaban proyectarse. Se presentó una redistribución y reorganización poblacional y la fundación de nuevos pueblos para tener un mayor acceso a las poblaciones indígenas y hacer más factible la evangelización y el planteamiento del trabajo indígena. Surgieron congregaciones, reorganizaciones sociales y reasentamientos y con ello un nuevo orden impuesto que generaría migraciones y exilios. Fíjense interesante. Aparecieron también encomiendas, cofradías indígenas que acentuaban distinciones sociales entre los nobles y gente común y generalizaban los procesos de desintegración social y familiar. Surgieron resistencias y rebeldías indígenas y con ello mayores enfrentamientos y muertes, y una constante búsqueda de cambiar y sustituir las antiguas ideologías y creencias y las espiritualidades por la recién llegada doctrina católica que provocaría un revés y mestización del contenido religioso antiguo, una religiosidad no uniforme ni completa, sino una religiosidad de varios rostros, en un rostro social oficial uniforme y en un ejercicio simplemente que lo utilizaría en una nominación monoteísta y en su ejercicio politeísta, en su creencia mestizada, etc. Entonces, todas estas acciones y sus efectos son los que construyeron la somatización histórica de las enfermedades en nuestro país. Por ello, el choque entre las antiguas tradiciones en el altiplano central y los recién venidos de Europa gestó una construcción de estas nuevas enfermedades, una somatización histórica directa
por lo que se vivió en aquellas épocas, y otras somatizaciones que continuaron durante todo el periodo colonial, y otras más que alcanzarían a las presentes generaciones, a nuestro tiempo actual. La somatización histórica, como expresión directa de eventos culturales trascendentales que interrumpieron y prohibieron actos, costumbres y hábitos de una comunidad o una sociedad, y su posterior efecto ecotransgeneracional, que se expresó en la modificación de los valores morales, que se expresaron posteriormente en enfermedades morales también. Antiguos valores indígenas establecían un orden en el cual el comportamiento social tendría a cambiar, pero también en la regulación de las relaciones entre los individuos de las comunidades indígenas. Entonces, como podemos ver, el pasado tiene un efecto directo en nuestro presente, no se quedó en el pasado, no está en las historias, sino que va transmitiéndose a partir de, repito, directos como la alimentación, como son las creencias y las ideologías, y el sentido emocional existencial habitaron en aquella época, pero que también fue transformándose o tuvo un efecto directo hasta nuestros. Muy bien, entonces es un tema, una disertación un poco polémica. Sería factible empezar a dialogar, establecer algunos puentes de comunicación, pero importante también una actitud crítica reflexiva sobre lo que es nuestro pasado, pero como dicen muy bien los historiadores, para poder comprender nuestro presente. ¿Ah? Muy bien, pues terminamos con esto, esta ponencia. Les agradecemos por su atención y los esperamos para la siguiente ponencia para el día de hoy, ¿no? Muy bien, pues seguimos aquí en el encuentro, el tercer encuentro de salud y memoria cultural, ¿no? Un abrazo aquí desde el Palme Cartochimilco. Nos vemos en la siguiente.